Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros nuevamente a este ciclo de webinar sobre diversidad e innovación. Hoy tendremos la tercera y última sesión y específicamente hablaremos sobre tecnología e innovación como palanca de la competitividad y la sostenibilidad empresarial. El hashtag que estamos usando es el de Jueves con la Diversidad. Os invito a compartir impresiones, reflexiones a través de todas las redes. Para dar inicio a esta última sesión, quiero pasar la palabra a Carlota Mateos, quien se encargará de moderar esta mesa. Ella es una emprendedora de impacto desde hace más de 25 años. En los 90 fundó Rusticae, el club de calidad de pequeños hoteles con encanto, líder en España, y en 2016 Plenit, empresa de comida ecológica certificada para empresas. Ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader por su enorme compromiso con el emprendimiento, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. Además, es patrona de Fundación Diversidad. Muchísimas gracias, Carlota, por moderar esta mesa. Tienes la palabra. Empezamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, bienvenidos a este tercer y último webinar de los Jueves con la Diversidad, donde ya sabéis que la Fundación Diversidad lo que está queriendo es, de alguna manera, profundizar en la relación entre diversidad e innovación. Hoy nos acompañan en esta mesa redonda Felipe Romera, Silvia Leal e Íñigo Merino. Voy a hacer una brevísima intro de cada uno de ellos porque tienen unos currículums extensísimos, pero bueno, para que más o menos ubiquemos a los tres. Felipe Romera es director del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga desde 1990 y desde el 98 es también presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Fue miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología en representación de dicha asociación y también ha sido presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía. Silvia Leal, por su parte, es divulgadora, científica y experta internacional en tendencias del futuro. Está posicionada como una de las máximas expertas en materia de transformación digital, liderazgo, cultura y futuro del empleo, por lo que cada vez hay más empresas que confían en ella como Key Opinion Leader para diseñar y transmitir mensajes de alto impacto. También es asesora de la Comisión Europea y tiene una larga trayectoria en el mundo empresarial y académico, habiendo colaborado con escuelas como EA Business School, donde fue directora de programas de innovación y tecnología. Y por último, Íñigo Merino es responsable de Innovation Council, del Innovation Council para el sur de Europa e ingeniero de soluciones senior para SAP. Se ha especializado en los retos que las compañías enfrentan en sus procesos de transformación digital y ha realizado proyectos para más de 100 compañías, algunas de ellas de las más grandes de Europa y Norteamérica. Y además Íñigo forma parte del SAP Labs ubicado en Palo Alto, California. Sois los tres muy bienvenidos a este tercer y último webinar de los Jueves con la Diversidad. Y un poco para introducir esta última mesa, me gustaría rescatar algunas de las cuestiones que se han tratado en las dos mesas anteriores y que creo que ponen una fantástica perspectiva sobre esta temática. Salvador Aragón nos decía en el primer webinar que los dos grandes multiplicadores para afrontar el futuro son la tecnología y la gestión de la diversidad del talento, ¿no? Nos explicaba también muy bien que era fundamental atender a la diversidad en los tres planos en los que opera, que no es solamente el demográfico, que digamos que es el más conocido, el que sale en las estadísticas y el que tiene mucho que ver con la inclusión, que es todo aquel que tiene que ver, bueno, pues con cuestiones de género, edad, raza, orientación sexual, discapacidad, etcétera, sino también había que tener en cuenta la discapacidad experiencial, aquella que tenía que ver con nuestra experiencia o nuestro background académico y también con el profesional y a su vez con la tercera faceta de la diversidad, que era la cognitiva, ¿no? Que tiene que ver pues, con cómo operan los distintos modelos mentales de cada persona, cómo procesamos información cada uno de nosotros o qué modelos tenemos en las tomas de decisión. Celia de Anca nos contaba cómo en el primer experimento que se hizo desde el IE con directivos de innovación, los directores de innovación con los que estuvieron trabajando daban sobre todo importancia a la tercera faceta de la diversidad, la cognitiva.
y que fueron los CEOs luego los que sí que pues pusieron de evidencia que estaban trabajando la diversidad, o teniendo en cuenta, mejor dicho, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad en las tres facetas. Porque eso favorecía la creación de ecosistemas disruptivos que remaban a favor de la innovación y que por lo tanto bueno, pues impulsaban la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, cosa absolutamente crítica en los momentos en los que nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy nuestros tres invitados es una gozada porque tenéis los tres un expertise muy amplio, los tres habéis estado en contacto con muchísimos tipos de empresas diferentes y creo que como los CEOs seguramente os habéis dado cuenta que efectivamente innovación y tecnología deben ir de la mano con la diversidad en sus tres facetas y que solo así se consiguen pues, los mejores resultados, ¿no? Y el mayor impulso. Si os parece, empezamos con esa primera reflexión de cada uno de vosotros, ¿no? De cómo desde vuestra atalaya particular, profesional, veis y vivís este binomio de tecnología e innovación con diversidad que da nombre hoy a nuestra mesa. Si quieres, Íñigo, por ejemplo, comenzar. Estupendo, muchísimas gracias, Carlota. La verdad es que en este caso me alegra escuchar a Salvador Aragón, que fue profesor mío en el IE, y siempre que hablas con él, siempre aprendes algo nuevo. La verdad es que ha sido muy interesante su webinario. A ver, yo simplemente una idea principal que me gustaría transmitir desde la parte del sector tecnológico. Lo primero es que, al fin y al cabo, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido la oportunidad de tener un alto porcentaje de inclusión tan alto como tenemos ahora en las fuerzas de trabajo. ¿Por qué? Porque la tecnología es, y debe ser, en el caso de que no sea a veces, habilitante y no excluyente. Es decir, aumentar las opciones y las oportunidades para todos dentro de las organizaciones, ¿no? Y desde las empresas tecnológicas, pues al fin y al cabo tenemos dos misiones claramente delimitadas, ¿de acuerdo? La primera de ellas es que tenemos que ayudar a las empresas de todo el mundo a ser más inclusivas, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Poniendo la tecnología a su servicio, que nuestros sistemas, que la manera en la cual hacemos software, que la manera en la cual les ayudamos en sus transformaciones digitales, busque incluir al máximo número de personas, ¿no? Un ejemplo práctico, nosotros diseñamos software, bueno, para todas las diferentes line of businesses, recursos humanos, marketing y demás. En este caso, específicamente en la parte de recursos humanos, nosotros tenemos un software que se llama SuccessFactors, que está preparado, por ejemplo, para que las personas con discapacidad visual puedan utilizarlo sin necesidad de tener que invertir por parte del usuario final, tiempo y dinero y demás. Es decir, ya cuando a la hora de diseñar software empezamos a poner barreras, tenemos un gravísimo problema. Por tanto, es importante siempre pensar en aumentar desde la parte de la fabricación y diseño de software esa inclusión. Y luego, una segunda misión es servir de ejemplo. Es decir, de nada sirve que yo venga aquí y os diga que queremos hacer las políticas de inclusión o queremos ayudar a las políticas de inclusión de todas las organizaciones del mundo si SAP está lleno de hombres, ¿no? O de personas sin discapacidad. No, la idea, y al fin y al cabo, en este caso, dejadme que me ponga el pin de SAP, ¿no? Tenemos el orgullo de decir que tenemos una política de inclusión real de la cual nos sentimos todos los empleados, los casi los 100.000 empleados que formamos parte de SAP, orgullosos, ¿no? Nosotros a nivel global fuimos premiados como Best Place to Work, pero también como Best Place to Work para la categoría LGTBQ, Equality, es decir, que no solo se queda en las palabras, sino que se queda, sino que se transforma en los hechos. Y por último, volviendo al tema del software, ¿no? No solo hablamos de diversidad a nivel de disfuncional o diversidad visual o problemas que pueda haber de discapacitados, ¿no? Sino que realmente intentar que la tecnología nos ayude a detectar los sesos inconscientes, ¿de acuerdo? Cuando digo sesos inconscientes, digo a prejuicios inconscientes que puede tener una persona basadas en actitudes, en estereotipos subyacentes, que al fin y al cabo nosotros no somos conscientes, ¿no? De ahí la palabra subconsciente, ¿no? Y las soluciones de software tienen que ayudarnos a evitarlos, incluso a localizarlos, ¿no? Que cuando un reclutador escribe un rasgo físico dentro de una posición que la va a publicar, que directamente la aplicación le salte un pop-up o un aviso de que no me permita publicarlo porque, yo qué sé, me lo invento, buscar secretaria no es un rasgo físico relevante para la posición. De nuevo, cómo la tecnología tiene que habilitar para construir organizaciones mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más inclusivas, ¿de acuerdo? O cómo, por ejemplo, cuando hacemos una calibración de los empleados, cómo la propia solución nos puede ayudar a quitar la foto, el nombre, apellido, el sexo, la edad, que no implique un sesgo. A mí me gustaría evaluar a mis candidatos en base a su background, en base a sus diferentes inteligencias, no en base a que sean hombre o mujer, que tenga una discapacidad o que no la tenga, ¿no? Y simplemente por resumir,
al fin y al cabo, si queremos construir organizaciones inclusivas, necesitamos las actitudes, las aptitudes y también el soporte tecnológico, ¿no? Y esto al fin y al cabo es una fórmula en la cual si falla cualquiera de los componentes tenemos un problema. Si tenemos la actitud, pero no tenemos los conocimientos para conseguir una organización inclusiva o el soporte tecnológico para llevarlo a cabo, tenemos un problema. Por tanto, al menos en este caso desde las empresas tecnológicas, o al menos desde SAP, intentamos en eso, intentar ayudar a nuestros clientes y a nuestras organizaciones a construir, en base a la tecnología y en base a los soportes tecnológicos, organizaciones más inclusivas. Fantástico. Pues nada, actitud, aptitud y soporte tecnológico. Y desde luego, me quedo con el tema del role modeling, porque efectivamente de nada sirven las palabras si nosotros no somos el primer ejemplo, ¿no?, de lo que estamos predicando. Así que fantástico. Pues Felipe, que te tengo a continuación. ¿Quieres seguir tú? Bueno, claro que sí. A mí me parece que la diversidad tiene muchas barreras, independiente de todo lo que estamos hablando. La barrera que a mí más me preocupa es la de las mujeres. Por decirlo de alguna forma sencilla, hay mucha diversidad, pero la diversidad de las mujeres es trágica, porque las mujeres no quieren estudiar, por simplificar, software, ¿no? Todo es una forma... Y eso es quitar, digamos, la mitad de la población, o el 40% de la población, o el 35%, echarlos fuera de un sistema donde digamos, la diversidad se convierte en elemento crítico. A ver cómo me explico un poco mejor. Es decir, yo lo que he aprendido es que en el mestizaje, es decir, el juntar gente, mentes, ideas diferentes, es donde ha aparecido siempre el valor. Por muy listo que uno sea, por muy listo que sea una organización, las organizaciones crecen cuando la diversidad es un hecho. Y eso, y al mismo tiempo ese hecho tiene muchas barreras. Y las barreras son elementos determinantes para fomentar la diversidad. Yo veo que, por ejemplo, las empresas americanas que tenemos aquí en el parque, las americanas, no solo las grandes empresas, pero especialmente las americanas, intentan tener amplios programas de diversidad, ¿no? Por ejemplo, la integración de facultades o de temas que no pueden entrar, lo hacen mediante la RSC, pero tienen un gran interés, como decía de Juan Íñigo, en una integración. Es decir, hay empresas que tienen como objetivo llegar al 50% de técnicos y técnicas, ¿no?, de hombres y mujeres, y no lo consiguen, o el esfuerzo que tienen que hacer para conseguirlo es excesivo, por decirlo de alguna forma. Es que en ese escenario es en el que tenemos que concienciar de la realidad. Por un lado, la diversidad es el elemento clave del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pero sin embargo, eso dicho así, a la hora de la realidad, tiene muchas barreras. Yo creo que esta es la clave de lo que yo quiero expresar. Es decir, mi verdad es que justo cuando hay más diversidad, más generación de conocimiento e innovación se produce. Pero así dicho, luego cuando quieres ver cómo son las empresas no son así. Y unas porque realmente tienen barreras, por barreras contra la diversidad, las tienen por lo que sea, y otras porque aunque no tengan esas barreras, no pueden llegar a esa diversidad que ellos esperan, ¿no? Los mayores valores se producen cuando tú sumas en un proyecto gente de diversas culturas, de distinto género, de distinta forma de pensar, de distintos idiomas. Eso es cuando se produce más valor. Esto es mi experiencia real, ¿no? Esto lo he visto, ¿no? Y bueno, pero dicho eso, estamos donde estamos. Bueno, yo como una idea general, vale, ¿no? Sí, fantástico. Además, totalmente alineado con lo que nos contaba en uno de los webinars anteriores Nuria Oliver, que justamente tenía una batería, ¿no?, de medidas, porque claro, esto afecta al final a la cultura, no solo a la empresarial, es que es la cultura social, ¿no? Las mujeres a día de hoy estudian menos tecnología, ingenierías e informática que en los años 80, y esto hay que revertirlo porque no nos podemos permitir tener al 50% de la población fuera de los idiomas que se van a hablar, ¿no?, en el futuro.
Con lo cual, bueno, creo que está fantásticamente bien traído porque efectivamente es un tema y toca trabajarlo prácticamente desde educación primaria. Cuéntanos tú, Silvia. Gracias, Carlota. Pues os voy a contar la visión, como decías antes, que me ha encantado desde mi atalaya. Y la voy a centrar en qué es lo que ha cambiado, sobre todo qué ha cambiado desde que empezó la pandemia, ¿no? Porque, bueno, antes de que empezase la pandemia, ahí estaban las cifras, ¿no? Decía la COE que el 50% del incremento de la productividad venía precisamente de la tecnología. La OCDE decía que si incrementásemos en un 10% la digitalización del país, incrementaría el PIB un 3,2%, imagínate. Y estos datos macro van a lo micro, esto es lo que experimentarían las empresas. Y sin embargo, ¿cuál era la realidad? Cuando empezó el coronavirus, en nuestro país, el 86% de las organizaciones, el 86%, que se dice rápido, no habían empezado la digitalización. No tenían una estrategia y tan solo el 2% estaban preocupadas por ello. Claro, y ahora toca correr. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que si nos vamos a enero del 2020, teníamos un desajuste de talento que no permitía correr. Y con la aceleración de la digitalización, este desajuste de talento cada vez es mayor. ¿Y cuál era el desajuste? El 41% de las organizaciones no encontraban los perfiles que necesitaban y un 13%. Teníamos una tasa de desempleo del 13% en nuestro país, más de 3 millones de personas. Es algo que no nos podemos permitir, pero es que llega el coronavirus y, ojo, es que nos encontramos con que este 41% ha pasado al 65%. El 65% de las organizaciones no encuentran los perfiles que necesitan. Pero es que no es el momento de hablar de problemas, de soluciones. Es de lo que tenemos que hablar en un momento en el que el 65% pasará al 80% si no hacemos algo. ¿Y cómo se resuelve? Pues hay que atacar cuáles son las razones que explican este desajuste. Y primero, lo decía Felipe, clarísimo. Tenemos un problema con el talento femenino que no está interesado, y lo sabemos todos, y esto es un problema de mucho tiempo, en estudiar todo esto, ni en dedicarse profesionalmente a estas carreras. Leía esta mañana que el 13% de los estudiantes STEM son en nuestro país mujeres. Es que no nos lo podemos permitir. ¿Y cuál es el impacto? Datos de la Comisión Europea, a quien yo no le llevaría la contraria. Cada año tenemos un crecimiento de 9.000 millones menos de lo que podríamos por culpa de todo esto. Estamos en una recesión. Es que tenemos que volver a donde estábamos y si las mujeres no podemos. Y si las incorporamos es cuando nos va a venir este crecimiento. Decían también por parte de la OCDE que un incremento de la mujer en el mundo STEM traería como mínimo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, un 5%. Es decir, no podemos seguir así. Pero ojo, que el problema no son solo las mujeres, porque aquí hablamos de innovación y ahora voy a hablar de algo que salió en mi tesis doctoral, pero que luego investigando era ya, vamos, o sea, estaba encima de la mesa, pero no se habla de ello. ¿Quiénes son las personas más innovadoras en la organización? No son los más jóvenes, son las personas de más edad, porque son los que tienen el conocimiento también para saber qué va a funcionar o no. Es decir, los jóvenes son muy creativos, pero ¿dónde vas sin esa mente experimentada capaz de saber cómo hay que coger un invento y que funcione en el mercado o qué innovación debería de ser aquella innovación por la que apueste una organización? Claro, y nos encontramos con los despidos precisamente de la gente mayor, que es la que más puede aportar en esto. Ojo, diversidad de género, diversidad de edad, ¿y qué puedo decir de los discapacitados? De una persona, ¿no? Que a lo mejor, a mí me gusta decir que esto es como Daredevil, ¿no? De hecho, Fundación 11 precisamente es una de las empresas con las que más colaboro en estos momentos en mi actividad de divulgación, porque una persona con discapacidad es verdad que tiene un sentido, tiene algo que ha perdido, pero es que el resto lo tiene más agudizado. Y para muchas cosas son mucho más productivos que una persona que no tiene ese problema. Entonces, abramos los ojos a la diversidad en todos los ámbitos, porque de verdad, como no hagamos algo, lo que vamos a tener es un problema para esta situación en la que nos encontramos cuando tenemos todas las herramientas ahí para salir adelante. Entonces, no es solo una cuestión, como se suele decir, de justicia social, sino también económica y empresarial. Y eso tiene que hacer que nos mojemos todos. Fantástico, muy bien. Bueno, creo que todos súper ajustados a vuestros tiempos, mensajes clarísimos y sin pañitos calientes. Me gusta. Bueno, vamos a ver. Íñigo, algunos de los retos
a los que los responsables de recursos humanos se están enfrentando a día de hoy, pues tiene que ver con la retención del talento, con la incorporación de la generación millennial y generación Z al mercado laboral, la toma de decisiones basado en Big Data, la gestión y diseño de carreras, de planes de carrera personalizados. Todo este tipo de cuestiones y a través sobre todo de tu experiencia que has ido acompañando a distintas empresas en estos temas, ¿cómo ves que la tecnología está ayudando de facto en estos procesos? Bueno, en este caso yo hablo por la experiencia, por ser generación Z/millennial, y espero que mis jefes no me escuchen, espero que esto no esté siendo grabado. Claro, yo he ido con datos sobre la mesa que da para reflexionar, y es que al fin y al cabo para los próximos 3 años creo recordar que el 75% de la fuerza laboral serán millennials. Además nos encontramos en un entorno de trabajo en el cual ahora mismo estamos entre 3-4 generaciones trabajando al mismo tiempo, cada uno de nosotros con una brecha digital diferente, con un conocimiento diferente, generaciones que tenemos objetivos diferentes. Al fin y al cabo, la que se caracteriza, ¿no? La que forma parte, nos gusta mucho la inmediatez, o un plan de carrera personalizado, un trabajo que nos dé constantemente retos, que demuestre nuestra valía, feedback continuo, todo el día feedback. Yo necesito feedback para sobrevivir. Un aumento de salario y posición todo el rato, un reconocimiento, etcétera, ¿no? Y créanme que esto es difícil en todas las organizaciones, y a veces más aún cuando hablamos de tipologías o organizaciones donde se trabaja mucho con blue collar o hay mucha diferencia entre el white collar y el blue collar, ¿no? ¿Cómo la tecnología puede ayudarnos? Pues evidentemente facilitando la vida de los responsables de recursos humanos. Y un ejemplo práctico, nosotros en nuestros sistemas, y al fin y al cabo nosotros no solos, los proveedores de tecnología en los sistemas de recursos humanos, la idea es desde poder identificar el talento oculto que puede haber en una organización hasta preparar a la fuerza de trabajo actual para el futuro del trabajo, aunque bueno, ya hablar del futuro del trabajo ya es casi el presente del trabajo, nuevas skills, nuevas necesidades, como también evidentemente ayudar a los responsables de equipo a establecer actividades, objetivos, feedback continuo, simplemente con un clic en el teléfono móvil. La idea es poder habilitar y dar soluciones y nunca ser un problema, o al menos que la tecnología nunca suponga un paso más para poder conseguir esto. De nuevo, con respecto a tu pregunta de cómo nosotros ayudamos o con ejemplos prácticos, en este caso, y por volver a un ejemplo práctico que ha mencionado Silvia, nosotros trabajamos mucho y tenemos un cliente que es Ilunion, de los cuales nos sentimos súper orgullosos, porque no solo ellos aprenden de nosotros y nosotros les estamos ayudando en su transformación digital, sino que nosotros aprendemos de ellos. ¿Por qué? Porque, y en este caso en el proyecto, ha sido un auténtico descubrimiento para nosotros el poder colaborar con ellos, que utilicen la tecnología, darnos cuenta de cómo la tecnología, no voy a decir que tenga gaps, pero sí que es cierto que no estaba pensada para cierta casuística o para cierto entorno, y cómo realmente con el feedback de nuestros clientes nos nutrimos para seguir desarrollando tecnología más inclusiva, o al menos facilitar la vida, y entiendo que habrá aquí muchos responsables de recursos humanos que también utilizarán nuestra tecnología, facilitar la vida en eso, ¿no? Y por último, un pequeño detalle con respecto a esto, se habla mucho del tema de los algoritmos, el tema de la inteligencia artificial al servicio de las decisiones de negocio, cómo realmente dentro de un par de años o ya directamente nosotros no vamos a dejar de ser un número, el cual será una máquina quien decida si tenemos futuro laboral, no tenemos futuro laboral o no. Pero a mí me gustaría hacer la reflexión que detrás de todo algoritmo existe una persona, que detrás de todo KPI hay una decisión por parte de una persona. Por lo tanto, no solo es la tecnología habilitante, sino también nosotros tenemos que ayudar a esa persona que tiene que tomar la decisión a tener en cuenta ese dato más allá de un dato, ¿de acuerdo? Más allá de algo que es algo que le va a ayudar a tomar una decisión, pero que no tiene por qué ser que tome la decisión por ella. ¿Y cómo ves tú en este momento de desarrollada la tecnología para los retos que realmente están pidiendo las empresas clientes? O sea, ¿creéis que estáis con un nivel, hablo de vosotros, pero bueno, me puedes contestar por la industria, ¿no? O sea, nada, respuesta así muy, muy breve, pero me interesa saber si vamos ahí un poco corriendo detrás de la necesidad, vamos por delante, vamos más o menos a la par. Depende un poco de la industria, el sector y demás. En el caso de España, específicamente, nos sorprenderíamos para bien, ¿de acuerdo? Silvia ha dado una imagen que sí que es cierto que la digitalización en España va por detrás de la media europea, pero sí que es cierto que los departamentos de recursos humanos españoles tienen o pueden tener la medalla de que realmente están pensando más allá. Es más, el pensamiento y la actitud va muy por encima de, en este caso, la tecnología o de lo que quieren realizar. Ejemplo práctico, hace poco estaba con un cliente, esta misma semana, que quería incluir todo lo que viene siendo el currículum ciego para evitar sesgos a la hora del proceso de selección o el pre-screening de candidatos. Es algo que la tecnología lo permite, es algo que nuestra tecnología lo permite, pero que realmente el responsable de recursos humanos incluso lo quiere proponer
a la dirección como no solo una política, me vais a permitir decir bien queda, sino como realmente cómo esto va a ayudar a conseguir el mejor talento por encima de los sesgos inconscientes que pueda haber dentro de la organización o dentro de la dirección. De nuevo, creo que en el caso de España podemos enarbolar la bandera de, oye, nuestros departamentos de recursos humanos y nuestros responsables de recursos humanos sí que lo tienen en cuenta a la hora de seleccionar software o al menos a la hora de intentar transformar digitalmente sus departamentos. Muy bien. Felipe, ¿cuáles son los aspectos más relevantes para crear entornos innovadores en las organizaciones? Y si existen diferencias entre hacerlo en una startup o en una gran empresa, ¿no? Y ya unida a esta pregunta, me gustaría que, dada tu dilatada experiencia en el mundo de los parques tecnológicos, nos pudieras decir cuál es el papel en el impulso de entornos innovadores y tecnológicos, ¿no? de estos parques. Fantástico. Voy a empezar por el final, Venga. para que entendáis un poco todo este proceso. Fantástico. Hace años yo me inventé una cosa que le llamaba la verdad absoluta. Esto fue un invento mío. Verdades absolutas hay pocas en la vida, ¿eh? Yo creo ninguna. Pero bueno, para llamar la atención al público le llamaba la verdad absoluta, que decía algo así como: las empresas se desarrollan mejor en entornos innovadores que en entornos que no lo son. Es decir, no es lo mismo tener una empresa trabajando en un entorno innovador que una empresa fuera del entorno innovador. Esto nosotros lo hemos visto fundamentalmente en los parques. Hicimos un estudio hace muchos años donde vimos que una empresa que está en un parque, otra empresa que está fuera de un parque, imagínate en un polígono industrial, las empresas de los parques crecían más y facturaban más por estar en los parques. Esto hacer esa realidad me hizo lanzar la cuestión, ¿no? Y el entorno innovador es básico para desarrollar una empresa que está en un entorno donde la gente se relaciona, donde la gente es innovador, pues por simpatía, por proximidad, por lo que sea, es más innovador, ¿no? Esto es un elemento clave, es decir, el papel de los entornos. No es lo mismo estar en un polo de innovación, que puede estar rodeado de muchas empresas, no solo un parque, sino un polo más amplio, un polo de innovación, que estar perdido en un pueblo, en estos momentos la España vaciada, que está muy de moda, por decir algo, ¿no? Entonces, esto te hace ver que el tema del espacio es relevante. Aquello era un poco que llamaban en los orígenes los americanos del Silicon Valley, lo llamaban la fertilización cruzada. Es decir, cuando tú en un entorno hay gente lista, la palabra lista entiéndolo en sentido amplio, de una empresa y de otra que se reúnen en un bar, pues muchas veces esa reflexión en el bar les hace hasta crear una empresa nueva y crear una startup. Bueno, esto es verdad, esto es verdad. Evidentemente, las empresas grandes han tenido siempre una gran dificultad para digamos, promover la innovación. Muchas dificultades, fundamentalmente por sus lazos, por sus relaciones, por sus burocracias. De hecho, de ahí surge, digamos de alguna forma, un invento hace unos años que se llama la innovación abierta. Es decir, es reconocer por parte de las grandes empresas su incapacidad de ser capaz de desarrollar productos y servicios avanzados, tecnología, porque corre tanto, digamos, el desarrollo tecnológico que ellos con sus estructuras no son capaces. Y por eso pues, las grandes corporaciones compran empresas, las introducen. Este es el otro proceso que es muy relevante. ¿Qué les pasa a las startups? Las startups tienen mucha flexibilidad, pero tienen muchos problemas. Normalmente, una startup, bueno, hay de todo ahora, ¿no? Pero que cuando surgía, por ejemplo, en ámbitos universitarios, veían en su mente que tenían el invento del siglo y con eso venía un invento que ellos creían que era lo mejor, intentaban crear una startup. Y bueno, yo me he pasado la vida viendo inventos de esto que decía, pobrecillo, el golpe que se va a pegar, ¿no? Es decir, que con un poco de experiencia puedes ver cosas que no van a ningún lado. Y entonces, ese tema ha sido muy negativo para la creación de startup universitarias. Es verdad que ahora cada vez más se intenta crear equipos mestizos, que os decía antes, es decir, poner un director general que sepa de gestión, meternos así, que esto los americanos lo han hecho toda la vida, ¿eh? Pero aquí en España eso ha costado mucho más. Y en una empresa pequeña, una startup, es más fácil desarrollar la innovación, porque en el fondo son equipos pequeños con mucha posibilidad de reaccionar sobre cualquier cambio y de alguna forma, pues esto es un poco la conclusión de toda la pregunta. Es decir, el espacio, la dificultad de las grandes empresas, la tecnología digamos, abierta, y, por otro lado,
el gran valor que tienen las startups, pero al mismo tiempo su gran debilidad. Todo esto en conjunto es el mundo que vivimos, quiero decir. Esto es el mundo que vivimos en estos momentos. Mira, yo he descubierto todavía otro fenómeno novedoso en este tema. Como empresas competidoras con respecto a un mismo mercado, en estos momentos, a mí me ha sorprendido mucho en el parque y estamos sacando mucho valor porque estamos vertebrando el ecosistema de innovación, cooperan. Y yo les pregunto, digo, pero vamos a ver, si tú con este estás compitiendo por las mismas cosas en el mismo mercado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los procesos de digitalización, los proyectos de digitalización están creciendo con tal magnitud que el mercado es infinito. Claro. Y además, una empresa, por grande que sea, no es capaz de seguir el ritmo que hay en estos momentos. Entonces dicen, bueno, yo compito contigo, pero en este tema concreto coopero, ¿no? Esto es un elemento también donde se ve un elemento de diversidad, aunque sea justamente en la proximidad, pero la necesidad de cooperar. Desde luego. Además es que esa es la clave, ¿no? del siglo XXI, o sea, es cooperación. Yo me acuerdo que cuando era niña, mi madre trabajaba en HP y hacía sesiones de benchmark con IBM, con equipos de IBM, y me lo contaba como algo absolutamente increíble, ¿no? Dice, fíjate, nos hemos juntado los dos competidores y hemos estado una semana analizando procesos, etcétera. O sea que está claro que bueno, es algo que viene con un poquito de retardo, porque yo creo que eso en aquellos años... Pero fíjate que estos temas van directamente al mercado, no solo a procesos, no, van al mercado, a sacar productos que ellos mismos me cuentan a mí que no pueden acceder a todo lo que está pasando, por grandes que sean, ¿eh? El mundo de la inteligencia artificial, cualquier mundo de estos que estamos viendo, ¿no? Una gran empresa, por grande que sea, no tiene capacidad de llegar a todo, ¿no? Y eso hace justamente elementos de mestizaje, de colaboración, que es lo que permite también, desde un punto de vista de creación de ecosistema, que esto se desarrolle mucho más. Absolutamente, muy poderoso. Pues pasamos a Silvia. Vamos a ver, Silvia, ¿qué nos cuentas de cómo se puede fomentar un comportamiento innovador y a la vez inclusivo en las organizaciones? ¿En qué elementos o dimensiones crees tú que las empresas deben centrar sus esfuerzos actualmente? Pues estaba hablando, Felipe, de los ecosistemas y estoy totalmente de acuerdo, hay que trabajar los ecosistemas y no hay que confiarse, y voy a dar un dato. Si tú tienes un ecosistema donde la cultura es buena, pero el espacio no favorece la innovación, las personas no van a ir hacia adelante con sus ideas. Y pensamos que tenemos unos espacios maravillosos, pero en estos momentos en España más de 17 millones de personas tienen dolor de espalda y el 86% de ellos dicen que este dolor se incrementa continuamente responsabilizando al entorno de trabajo. Es decir, tenemos que seguir cuidando lo básico, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la innovación no es fruto directo de la financiación ni de la tecnología, sino de las personas que, bueno, pues tienen ahí sus ideas y se motivan o no para innovar. ¿Y por qué digo esto? Porque tú necesitas personas muy creativas, pero también que estén dispuestas a arriesgarse con esa innovación. Y una innovación está cuestionando lo anterior, porque algo se estaba haciendo de otra manera. Y si tú no les tienes muy motivados, no van a pelear por su innovación. Y quiero recordar cuáles son las estadísticas de motivación en nuestro país. Menos del 15% de las personas van altamente apasionadas. Entonces, es decir, van altamente motivadas, dispuestas a darlo todo y más por su puesto de trabajo y esas innovaciones. Entonces, tenemos que asegurarnos de que entiendan por qué tienen que innovar. Ojo, entendiendo la innovación como poner encima de ideas de la mesa, pero también aceptar las ideas que le vienen de fuera, entendiendo además desde el Departamento de Recursos Humanos que si yo hago una actividad para motivar a una persona y conseguir que innove más y incremento esa motivación organizacional, voy a tener, entre otras cosas, acceso a esas estadísticas también que decían que las empresas con personas altamente motivadas tienen un 44% más de posibilidades de salir de unos números rojos, unos clientes un 50% más motivados y una rentabilidad un 29% superior a la media del sector. Y tenemos mucha suerte de tener herramientas que nos permiten detectar el talento en el mercado, detectar qué les desmotiva o les motiva y poder tunear precisamente esta innovación. Desde este punto de vista, la tecnología, como decía Íñigo, es maravillosa. Entonces, yo diría que son 3 dimensiones: el ecosistema con el clima, por supuesto, tengo que asegurarme de que estén preparados mentalmente para innovar la creatividad, pero tenemos que poner el foco, y de hecho lo decía Steve Jobs,
en la motivación precisamente por este proceso de innovación y por arriesgarse. Esa es la gran caballo de batalla, ¿no? de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Cómo mantener, bueno, de recursos humanos y en general, ¿no? de cualquier equipo directivo, cómo mantener la motivación de tus equipos y encima haciéndola, claro, trenzándola, ¿no? Con estos grandísimos desafíos que te traen los procesos de innovación y de desestructurar de alguna manera lo que se venía haciendo antes para volverlo a hacer de otra manera. Grandísimo, grandísimo reto, sin duda. Pues empiezo contigo ahora la ronda, Silvia, así no te dejo para el final. Dale. Este es un tema que ya ha salido también en los otros webinars, gran temazo, ¿no? Un poco cómo hacer que los procesos de digitalización y en especial la inteligencia artificial sea más ética y justa y no al contrario. Es un tema recurrente que está saliendo y además yo creo que es un tema que a nivel ciudadano ya está en las conversaciones, ¿no? Ese miedo, entre comillas, a ver si los desarrollos de inteligencia artificial en un momento dado se deshumanizan más allá de lo que el humano quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impedir que el mundo digital siga perpetuando los sesgos, que es una de las temáticas que existen en el mundo analógico y que supuestamente tenemos la promesa de que la tecnología puede eliminar esos sesgos y, sin embargo, como nos contaba el otro día Gemma, pues nos daba una serie de casos que eran increíbles, ¿no? Muy, muy prácticos de cómo la tecnología al revés estaba acentuando esos sesgos que ya existían en el entorno analógico. ¿Cuál es un poco tu visión de este tema? Sí, pues yo quiero retomar uno de estos casos que ha salido precisamente la semana pasada en los medios de comunicación. Y la inteligencia artificial se llama Ask Delphi. Una inteligencia artificial que, ojo, no ha sido la primera en cometer una barbaridad así, pero la semana pasada se publicó que había dicho que el genocidio no era tan malo. Claro, bueno, le habían alimentado con 1,7 millones de noticias y juicios éticos. ¿Y qué es lo que pasa? Que está claro que, bueno, pues están los sesgos, la inteligencia artificial aprende y aprende interactuando y eso es un reto enorme. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, yo diría 3 cosas, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden hacer, yo me voy a centrar en 3. Primero, hay que poner límites a todo esto. Hay quien dice, hay que ponerlos, no hay que ponerlos. Pensemos en una inteligencia artificial de estas características en la mente de un robot atendiendo a ancianos. Ojo, o en un aeropuerto. Hay que poner límites, al menos de momento, en el corto y el medio plazo. Segundo, controles. No todo vale. Perdona, entonces, cuando te refieres a límites, ¿a qué tipo de límites te refieres? Por ilustrarlo un poco. Sí, aquí me voy a referir a una serie de cartas que se han escrito a los diferentes gobiernos pidiendo, entre otros, el establecimiento de límites de uso, entre otros, militar, pero yo creo que habría que pensar desde un punto de vista global, internacional, desde las distintas instituciones, qué otros límites se deben y se pueden poner a todo esto, porque yo creo que es evidente que se nos está yendo de las manos. Entonces, yo creo que hace falta un límite político consensuado global entre los gobiernos de los distintos países, porque estamos viendo el peligro de todo esto, ojo, que podría llegar a ser físico. Entonces, pero no quiero entrar aquí, yo dejo el límite y reflexionamos sobre todo ello, porque luego están los controles. Yo creo que está quedando claro también que todo esto hay que controlarlo. ¿Y cómo se establecen los controles? Esto es un debate y el objetivo es que después de todo esto sigamos debatiendo todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día, pero controles se pueden meter y muchos, igual que se controla todo lo demás. Y luego el tercero, muy importante, hay que entender qué es la inteligencia artificial y para qué vale. Los humanos no somos perfectos y la inteligencia artificial está hecha a nuestra imagen y semejanza. Y la inteligencia artificial está hecha para hacer acciones concretas. No pensemos que es como en las películas. Entonces, si yo estoy en una organización y tengo que optimizar una acción, la inteligencia artificial es perfecta. Pero no pensemos, por favor, que esto va de quitar el talento que tengo y de meter una máquina que lo va a hacer mejor, porque la realidad no es así. Insisto, las personas no somos perfectas y la tecnología hecha a nuestra imagen y semejanza tampoco. Y si lo tenemos claro, empezamos a ir por el buen camino. Fenomenal, muy bien, muy, muy interesante. Límites, control y inteligencia artificial para acciones concretas. Conciencia, a ese le vamos a llamar conciencia. Conciencia. Podríamos llamarle también formación, pero vamos a dejarlo en conciencia. Sí, no, además
tendrás conciencia. Efectivamente, y además la conciencia es un valor universal, transversal, lo podemos utilizar en todos los ámbitos y por supuesto en el de la innovación tecnológica con muchísima más razón. Felipe, ¿qué papel tiene la diversidad en la economía del conocimiento y cuál es su impacto en la generación de oportunidades para las empresas, según tu experiencia? Mira, antes empezaba hablando de esto, es decir, me parece que es vital. Cuanto más diversidad, más valor. En la generación de conocimiento, porque el conocimiento siempre es un conocimiento aditivo. Es decir, yo he aprendido, esto lo he aprendido yo, que para aprender tienes que estar en un nivel de conocimiento y con pequeños conocimientos aditivos vas aprendiendo más. Así hemos aprendido todos, ¿no? Pero resulta que cuando tú juntas a dos personas con distinto grado de conocimiento o con distinto formación en ese conocimiento, aunque estés al mismo nivel para poderte entender, porque si no tienes un nivel de conocimiento para ti, no te entiendes, ¿no? Sin embargo, en ese proceso que se da, ambos aprenden mucho más. Y la economía del conocimiento es eso, utilizar conocimiento para crear nuevos productos y servicios. Entonces, el fortalecer los conocimientos en base a lo más valioso, que es dialogar y conversar con alguien que esté a tu mismo conocimiento, pero diferente, porque ha tenido distintas fuentes de aprendizaje, porque ha tenido distintos elementos, pues ahí surge digamos, un crecimiento exponencial del conocimiento conjunto. Esta es la clave. Por eso yo hablaba antes del mestizaje. Es decir, cuanto más mestizaje puedas hacer, evidentemente con personas que aunque sean de distintos países, distintas lenguas, distintos géneros, pero que estén en un grado similar de conocimiento, la creación de conocimiento adicional se incrementa de forma exponencial. Si la economía del conocimiento es eso, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no lo hacen las empresas? ¿O por qué no lo hacen las empresas normales? Evidentemente, las grandes multinacionales, iros a cualquier empresa, al Silicon Valley, pasar con cualquier empresa que haya ahí y veréis en una sala donde están 40, que son de 20 países diferentes. Sí que es clave. El tema es cómo convencemos de este asunto a las empresas tradicionales o las empresas que tenemos. Porque claro, en esta revolución, en la creación del conocimiento, o metemos a todas nuestras empresas o las perderemos. Esto no se llama, en plan genérico, la digitalización, que en el fondo es fácil de decir, muy difícil de hacer, porque la digitalización estrictamente es un cambio en la forma de gestionar una empresa, más que utilice una página web o no, esto no va de eso. Entonces, ahí están los elementos, de alguna forma, de valor que tiene. Me dice también que qué impacto tiene en la generación de oportunidades para las empresas. Es todo, es todo. Cuanto mejor sepan gestionar el conocimiento, mejor venderán. Las empresas lo quieren vender, no quieren hacer otra cosa. Quieren vender y vender sus productos más innovadores y conseguir mercado, pero ahí es donde está realmente la capacidad de desarrollo de la empresa. A mí me sorprende que no todas las empresas esto lo consideran un elemento de valor, ¿no? Muchas veces, no solo que haya en una empresa discriminación a las mujeres, que lo hay y sigue habiendo, es decir, no creáis que esto se ha pasado, ni mucho menos, es muy indirecta, cada vez más indirecta, pero cada vez más igual de real. Pero discriminación a los extranjeros, discriminación a los que no tienen la misma religión, discriminación con todo. Hasta que se dan cuenta, y sobre todo las startups, yo creo que son las que más cuenta se dan de todo esto, porque son las más dinámicas, las que tienen más posibilidad de hacerlo, hasta que se dan cuenta realmente que cuanto más mestizaje, cuanto más diversos, por utilizar la palabra que os gusta a vosotros, cuanto más diverso sea la gente que crea ese conocimiento, obtienen más valor. Muy bien, muy claro. A mí mientras hablabas me venía a la mente, ¿no?, que ahora que vivimos en una época de tantísima polarización, donde el valor que se le da al diálogo es tan nulo en las esferas públicas, políticas, qué pena, ¿no? Porque es verdad que ahora necesitamos tejer conversaciones más que nunca. Y sin embargo todo el mensaje que tenemos desde las esferas políticas es
es cero dialogante, ¿no? Así nos va, así nos va. Quiero decir que esto lo que nos va es una conclusión de dónde estamos, es decir, pero así nos va, pero que no hay duda, el nivel empresarial es muy diferente al nivel político. El nivel empresarial uno busca su supervivencia en base a ser capaz de actuar mejor en los mercados. Y en estos mercados novedosos del conocimiento, poco a poco que te vas metiendo lo vas viendo, aunque hay muchas barreras todavía. Pero claro, a nivel político es otra cosa, ¿no? Es decir, no son los mismos parámetros de medida lo que se hace en un caso y en otro, pero así nos va, es una pena, ¿eh? No, desde luego, desde luego. Pues, Íñigo, por tu parte, ¿cuáles crees que son, nos vamos a poner casi en modo DAFO, ¿cuáles crees que son las dificultades y las oportunidades que se presentan al apostar por plantillas diversas en los sectores tecnológicos? Es una pregunta bastante interesante, la verdad, porque si encontrase la fórmula no estaría aquí haciendo este webinario, sino que estaría escribiendo libros seguramente en Silicon Valley. Según tu experiencia. Simplemente 2 puntualizaciones. Felipe, que sepas que también, más allá de la colaboración en Silicon Valley, lo que mola es la competitividad. Es decir, tú no sabes las cervezas diciendo con otros ingenieros de otras empresas tecnológicas, joder, he conseguido hacer esto, tal, no sé qué, a ver si lo consigues tú. Ahí también encontramos... Pero eso es fertilización cruzada, ¿eh? La fertilización cruzada no es que te pongas de acuerdo, surge también de esa relación en la que tú determinas, oye, pues yo tengo que hacer esto mejor que él, quiero decir, totalmente. Todo junto, es decir, pero todos son diversas caras del mismo proceso, ¿eh? Totalmente. Nada, simplemente con respecto a la pregunta, es que estaríamos muertos si no tuviéramos una plantilla diversa, ¿de acuerdo? En el caso de SAP te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que es el autismo en el trabajo, en el cual buscamos personas que realmente tienen otro tipo de inteligencia, otro tipo de capacidades que te puedo asegurar unas capacidades analíticas que me dan 200.000 vueltas a mí o a cualquier persona. Lo mismo con el talento senior, el talento junior, el talento de diferentes generaciones. De nuevo, una persona que se ha peleado con sistemas on-prem, con sistemas en servidores de toda la vida, tiene una capacidad de entendimiento de la tecnología que yo, que igual tengo un mindset más cloud, tenemos. De nuevo, en la diversidad está realmente le voy a decir, el valor diferencial de una organización. Si todos fuéramos arquitectos, diseñaríamos software perfecto para arquitectos, pero no para el resto de industrias. Si todos fuéramos ingenieros, lo mismo. En el caso, por ejemplo, de la ingeniería de procesos, incluso en el diseño de las soluciones, te puedo asegurar que el 50% de las personas que están haciendo software en SAP no son ingenieros de software. Son psicólogos, son arquitectos, son diseñadores. ¿Por qué? Porque yo necesito entender cómo interacciona un usuario con mi sistema. Si no tengo ese conocimiento, puedo generar un proceso de la leche que directamente pulso un botón y me lleva 50 cosas, pero puede ser la cosa menos usable de la historia, que no lo utilice nadie y que no logre vender nada. De nuevo, volviendo a lo de siempre, en la diversidad se encuentra realmente el valor diferencial, y lo más importante aquí en este aspecto es también, por volver a una cosa que decía Silvia, y es los datos. Yo, al menos, no quiero dar un mensaje tan catastrofista. Creo que estamos bastante lejos de Skynet o bastante lejos de Terminator, en la parte de España al menos, con respecto a la inteligencia artificial y demás. Es cierto que la inteligencia artificial es habilitante en el mundo de la tecnología y en el mundo de las empresas tecnológicas. Muchas de las decisiones se toman en base a los datos, en base a un dashboard, en base a un KPI que te puede sugerir, pero evidentemente, como decíamos al principio, esa decisión está hecha en base a unos datos y también, muy importante, en base a las personas. Y me vas a permitir un ejemplo muy práctico. Esto me pasó hace poco con un cliente, ¿no? Que decía, no, es que mi dashboard me está diciendo que si yo despido a toda mi plantilla soy mucho más rentable. Hombre, claro, si despides a toda tu plantilla eres mucho más rentable, claro, porque no tienes coste de personal, amigo. Pero realmente... Eso me lo diría a mí mi hija, ¿eh? De colegio. Claro, no, pero aquí volvemos a lo de siempre, a los datos. Es decir, si yo no tengo el dato suficiente para poder introducirlo en un sistema, que luego también quitar mucho mítica a la inteligencia artificial o los algoritmos, no dejan de ser el if y el else toda la vida en una ecuación. Lo que quiero decir en este aspecto es que hablamos mucho de que la inteligencia artificial va a despedirnos, va a tomar las decisiones y demás. Os puedo asegurar que las empresas todavía están bastante lejos, porque el dato que tienen para tomar esa decisión es muy pobre, solo tienen el dato operacional. Otra empresa que decía, es que yo tengo muy pocas mujeres en liderazgo. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué tienes pocas mujeres en liderazgo? Tenemos el dato, el dato operativo, tengo un turnover muy alto en la parte de liderazgo de mujeres, pero yo no sé por qué.
yo podría relacionar y decir, como doy muchas horas de formación, tengo muy pocas mujeres en liderazgo. Realmente es una correlación que no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante combinar la parte de operación con la parte de experiencia. Y perdona que me he movido de la pregunta final o de la pregunta inicial, pero vamos, en general, la supervivencia de una empresa tecnológica se basa en su diversidad. Fantástico. Silvia, tú que eres experta en temas de tendencia de futuro, ¿cómo estás viendo que esa comprensión de futuro, si es que se está comprendiendo el futuro que nos viene, ayuda a afrontar mejor el presente de las empresas de facto? O sea, ya sé que evidentemente entender mejor el futuro ayuda, ¿no?, a gestionar mejor el presente, pero en la realidad, tú que estás viendo lo que viene, ¿cómo crees que las empresas están realmente tomando nota y consideración de eso y si eso les está sirviendo de verdad a día de hoy para gestionar mejor su presente? Y no sé si nos puedes dar algún caso concreto, que estaría fenomenal para ilustrarlo, y qué papel juegan los CEOs y líderes de la organización en todo esto, porque yo no sé si al final esto es más un tema de visión del líder, es un tema de visión transversal de los equipos. ¿Cómo visualizas tú todo esto a día de hoy? Sí, bueno, a ver, lo primero, hablamos mucho del futuro, ¿no? Pero es que el futuro no está escrito y es evidente, lo sabemos todos, entonces lo que hay que conocer son precisamente todas estas tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que están encima de la mesa? De hecho, lo decía Peter Drucker, ¿no? La mejor forma de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Crearlo y entender que todos y nosotros podemos influir, ¿no?, sobre este futuro y, bueno, pues podemos influir en concreto sobre los grandes retos que hablábamos, ¿no?, económicos. ¿Qué puedo hacer yo para que la empresa vaya mejor? La sostenibilidad, que lo mencionaba al principio y es importante. ¿Qué puedo hacer yo también para luchar contra la sostenibilidad, que es un problema de todo, o para asegurarme de tener una empresa diversa, ¿no? Y yo creo que la clave, hablábamos de la tecnología, evidentemente, la tecnología nos trae muchas claves para actuar contra todo esto, ¿no?, contra todos estos retos, y yo creo que efectivamente debemos mirar hacia un futuro de manera optimista, hacia un futuro marcado por la tecnología y que los gobiernos tienen mucho que hacer, pero yo aquí voy a hablar de Einstein. Él decía que la mejor forma de influir sobre las personas es predicar con el ejemplo, y lo decías tú, Carlota, al principio. Es que tenemos que entender cuál es el impacto que tienen nuestras acciones para ir hacia un futuro mucho mejor. Entonces me decías, ¿no?, dime un ejemplo de empresas que lo estén haciendo bien en este sentido. Pues mira, me voy, por ejemplo, a Fundación 11, ¿no? Estábamos hablando antes de la discapacidad, hablábamos de cuál es el potencial de todas estas personas, ¿no?, que tienen esta discapacidad y tienen otros sentidos muy agudizados, y Fundación 11 está trabajando para resolver este problema, formando a muchas de estas personas, por ejemplo, en ámbitos como la ciberseguridad, ¿no? Y sale gente formadísima y valiosísima, y más ahora en estos tiempos de pospandemia, yo ya hablo de pospandemia, en los que se puede trabajar desde casa, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que ver cómo tiene que actuar, ¿no?, para ir hacia estos retos, pero que la clave va a ser la formación. Yo lo mencionaba en la segunda pregunta, entramos en la era del aprendizaje, y si nos formamos en todas estas competencias, entendemos bien los retos y miramos hacia adelante de una manera optimista, podremos ir hacia un futuro mucho mejor, diverso, inclusivo e, insisto, más digital y sobre todo más humano gracias a la tecnología. Entonces, bueno, pues yo creo que la clave va a estar en la formación, y de hecho es la gran debilidad en estos momentos de nuestro país. Y es lo que te iba a preguntar, que ¿cómo nos veías? Bueno, no es como, en estas cosas no hay que dar mucha visión subjetiva, porque las estadísticas de los organismos internacionales están ahí. Sí, a eso me refiero. Y si hablo del informe DESI, por poner un ejemplo, que es el gran informe al respecto de este tema en la Comisión Europea, en España la gran debilidad no es la infraestructura, es el talento, pero voy a ser optimista. Yo creo que vamos dando pasos hacia adelante y que cada vez hay más conciencia. Y empresas que están formando a todas estas personas, y aquí voy a hablar de algo que ha dicho Íñigo, con la tecnología y en concreto con la inteligencia artificial para reducir el proceso de aprendizaje y hacerlo mucho más eficaz, porque todo esto funciona y funciona fenomenal. Entonces la clave está en el aprendizaje en un momento en el que no tenemos tiempo para estudiar, y por eso va a ser muy importante la tecnología para aprender con eficacia. Claro, lo que pasa es que eso, sí, al principio, ¿no?, hablabas de que el 86% de las empresas españolas no tenían una estrategia de digitalización al comienzo de la pandemia,
claro, esto nos ralentiza mucho también ese proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, realmente estamos aquí haciendo una pelota bastante... Bueno, es que al pensar en el aprendizaje tenemos que ver qué opciones hay ahora de aprender. Y yo tengo casos, por ejemplo, y hablo de un episodio que voy a sacar hoy con Universia de mi serie de podcast, de personas que durante la pandemia se han reconvertido con formación gratuita, en algunos casos de unas semanas, de 6 semanas, por ejemplo. Os animo a escuchar Tendencias con Silvia Leal, con Universia, porque es que ahí están los ejemplos concretos. Y una chica que era camarero ha entrado a trabajar de programadora en el Santander porque ya había estudiado una carrera, pero no tenía una oportunidad laboral porque la vida no se la había dado. Y con un curso de 6 semanas ha entrado a trabajar en tecnología. Y además ella es una chica muy inteligente que había estudiado filología, entonces la vida la ha puesto en su sitio. O una ingeniera que lo que quería era ser directora de proyectos y que con el COVID se ha formado también con unos cursos gratuitos de SADE y Universia y que ya ha conseguido su sueño en una época en la que está todo el mundo escondiendo la cabeza para que pase el temporal como las avestruces. Claro, claro, fantástico. Bueno, pues bien, bien. Has empezado cañera, pero veo que acabas inspiradora. No todo pinta tan mal. Bueno, me queda cierre, ¿eh? A eso voy porque nos quedan 5 minutos. Os pediría a los tres si nos podéis lanzar un mensaje, alguna cuestión que se os haya quedado en el tintero, alguna recomendación, algún mensaje de cierre, 1 minuto cada uno para poder dar un último mensaje a nuestra audiencia. Íñigo. Muy rápidamente. Muchas gracias, Carlota. Muy rápidamente, la tecnología como habilitante de la diversidad, como también detectora de sesgos, como también detectora de oportunidades, y aquí simplemente dar un mensaje de positivismo o al menos de esperanza, de decir, da igual si tu estado inicial de la transformación digital o de la digitalización es 0, es 1 o es 100. Siempre hay oportunidad para crecer, siempre hay oportunidad de mejora. Evidentemente, te diré que mejor con SAP que con ninguno, evidentemente, aquí dejadme, ¿no? Sacar la bandera, pero vamos, quiero decir, lo que quiero decir en este aspecto es, de nuevo, no tengáis miedo de decir, es que estamos hablando aquí de inteligencia artificial y yo tengo problemas para que mis empleados puedan pedir vacaciones, ¿de acuerdo? Es decir, a veces igual estamos muy arriba cuando realmente el ecosistema está mucho más abajo y la digitalización está mucho más abajo, pero realmente pensad que esta tecnología os va a ayudar no solo a facilitar el día a día de la casuística de recursos humanos, como muchas otras casuísticas, sino también, evidentemente, en crear organizaciones mucho más inclusivas. Fantástico. Felipe. Mira, yo voy a hablar una cosa nueva y así abrimos otro melón, ¿no? Fenomenal. Además de la tecnología y de la innovación, hay un vector muy potente en este momento que va a entrar en todas las empresas, está entrando ya en las grandes empresas, de las cotizadas, que es la sostenibilidad. Muy bien. Es un elemento vital, porque la sostenibilidad, como sabéis, el ESG que hablan los informes que tienen que hacer, uno es ambiental, pero hay dos, como es el social y es la gobernanza, donde ahí se mezcla todo. Y ahí es el lugar donde yo creo que es una nueva oportunidad a la diversidad, ¿no? Porque se está viendo además cada vez más que las empresas que son más, que trabajan más alrededor de lo que es la sostenibilidad en su ámbito general, son empresas que incluso hay cada vez más fondos de inversión que quieren invertir en él. Porque esto repercute en los usuarios, todo el lío es mucho más grande que lo que pueda yo explicar. Pero yo creo que diversidad y sostenibilidad, y sacarle punta a esto, son vectores cada vez más ligados. Absolutamente de acuerdo. Muy, muy buena aportación porque efectivamente no ha salido en toda la mesa y este es uno de los temazos que ahora mismo ya bueno, pues permean transversalmente a todas nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, Felipe. Nada, Silvia, tu turno. Sí, yo mi minutillo. Mira, hablaba, ¿no?, de los retos, de los riesgos, y hay un montón de retos y riesgos, pero tengo 2 buenas noticias. El primero, y lo he dicho a lo largo de la sesión y lo han comentado también Felipe e Íñigo, tenemos la tecnología, o sea, por fin, y tenemos la suerte de tener la tecnología a nuestro alcance. Pero ojo, es que se habla mucho de Silicon Valley y yo tuve la suerte de hacer un programa de televisión para Televisión Española, disponible a la carta, y me dijeron, Silvia, elige 100 personas, empresas, iniciativas del mundo que te parezcan absolutamente increíbles, que quieras conocer y contar. Y entonces elegí la mitad en España y la mitad fuera. Y vi mucho talento en Estados Unidos. O sea, alucinante. Pero os puedo decir que lo que vi en España
O sea, las dificultades que tenemos en España para sacar las cosas adelante nos hace súper talentosos y súper fuertes. Entonces, de verdad, en Silicon Valley ya el talento, y me permitís la expresión, por un tubo. Pero en España hay mucho más. Y vamos, lo tenéis en la serie de televisión, lo podéis ver. Entonces, de verdad, no pensemos que el talento está fuera, que hay mucho talento fuera, pero también dentro. Entonces, asegurémonos de motivarlo y de sacar todo su potencial, porque de verdad, o sea, se habla de nuestra pasión, pero nuestra pasión y nuestro talento juntos, o sea, no tenemos reto por delante con el que no podamos acabar, de verdad. Absolutamente de acuerdo. Somos un pueblo francamente creativo y dinámico y no tenemos que perder eso de vista. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido una conversación muy dinámica, muy interesante. Habéis aterrizado muy bien los conceptos con muchos ejemplos y vivencias. Os agradecemos muchísimo todos estos insights que nos van a hacer pensar, desde luego, y que nos inspiran para seguir transitando la senda de la diversidad que todas nuestras empresas deberían de haber transitado desde los inicios. Pero bueno, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que, señores ponentes, señores asistentes, manos a la obra, pongámonos a trabajar y muchísimas gracias por habernos acompañado. Sonia, te cedo la palabra para que clausures oficialmente. Muchísimas gracias, Carlota. Bueno, pues hemos llegado al fin de este ciclo de webinars de 3 jueves seguidos. La verdad que ha sido muy enriquecedor, muy inspirador, interesante. Me ha encantado y podríamos seguir. En fin, todos los temas son de gran actualidad y sobre todo muy importantes. Espero que a nuestra audiencia de Fundación Diversidad pues os haya gustado. Las grabaciones pues están disponibles en nuestra página web, las estaremos moviendo también en redes para aquellas personas pues, que no se han podido conectar. Por último, bueno, quiero agradecer evidentemente a Silvia, a Felipe, a Íñigo por todas vuestras aportaciones, por haber aceptado nuestra invitación, a Carlota por tu moderación. Muchísimas gracias a nuestra audiencia fiel de Fundación Diversidad por haberos conectado el día de hoy y muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.